Hola, hola, hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. Como cada jueves nos reencontramos, estés en la ciudad que estés, para reencontrarnos, encontrarnos y reencontrarnos con algo que tenga que ver con el mundo sefaradí. Historia, tradiciones, libros, películas, bueno, hay de todo. Geografía tuvimos el otro día. Realmente es muy amplio lo que la cultura sefaradí nos ofrece. Y hoy también va a ser un caso de esto. Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, qué placer, qué gusto recibirlos una vez más en nuestro Raíces de Sefarad. Cada semana estamos siempre muy ansiosos de presentar lo que elegimos para ustedes y siempre con buenos amigos, acompañados, y esta no es la excepción. Pero Y primero les contamos lo que vamos a tener. así es, siempre antes de contarle lo que vamos a tener, es agradecer las colaboraciones. Ustedes saben que pueden colaborar, sea poniendo algún dinerillo en alguna de sus formas, sea por PayPal, Mercado Pago, los que estén en Argentina, transferencia bancaria, tenemos en Europa, en Estados Unidos, acá en Argentina, los que puedan poner algo que sirve solamente para soportar las plataformas, porque nadie cobra nada, todos somos voluntarios, nosotros, los conferenciantes, nadie cobra nada más que los servicios, los medios de transmisión, mailing, etcétera, etcétera. Así que a todos muchas gracias. También si comparten o ponen la manito de me gusta y lo comparten para que la cultura sefaradí tenga más espacio en las redes. Así que muchas gracias a todos los que lo hacen. Y no se olviden, si después les gusta, ponen la manito y no dejen de suscribirse al canal de YouTube. Si es que están en YouTube, o se suscriben en nuestra página de Facebook o a nuestro Instagram, donde está saliendo en vivo todo esto y está saliendo perfectamente. Ya tenemos gente en los 3 canales, por supuesto. Y ahora sí vamos a las próximas novedades, que este domingo es distinto. Claro, este domingo no vamos a tener encuentro de Al-Had, nuestra actividad en ladino, en judío español, porque este día es el día de conmemoración, es Yom HaShoah, se conmemora la masacre de 6 millones de judíos y entonces no vamos a tener nuestra actividad, pero sí volveremos el siguiente Al-Had, claro que sí. El próximo jueves tenemos también la presentación de un libro con el doctor Adolfo Kuzminski. Su nuevo libro se llama Estudios sobre los judíos de Italia y de España. Como siempre, en vivo, vamos a disfrutar de una nueva publicación también. En este caso vamos a aclarar, porque siempre pusimos tanta, hace poco estuvo Sebastián de la Obra desde Córdoba, España. En este caso va a ser desde Córdoba, Argentina, que recibe el nombre, por supuesto, por la española, pero es la Córdoba de aquí el próximo jueves 9 de mayo. ¿Y hoy? Y hoy también tenemos la presentación del libro A través de los mares. Tenemos invitada a su autora, Ruth Bejar, una encantadora amiga nuestra que siempre colabora con nuestras actividades. Ella es antropóloga, poeta y escritora. Se las voy a presentar un poco más ampliamente. Es antropóloga, como dije, escritora y profesora cubano-estadounidense. Es autora de trabajos y libros sobre la cultura y la identidad sefaradí. Es ganadora del premio Pura Belpré por la novela Mi buena mala suerte. También ha escrito la novela epistolar Cartas de Cuba y el libro ilustrado El nuevo hogar de Tía Fortuna, entre otras publicaciones. Fue la primera latina en ganar una beca MacArthur Genius, obtuvo también una beca John Simon Guggenheim y fue nombrada gran inmigrante por la Carnegie Corporation. Es profesora de antropología en la Universidad de Michigan y está aquí con nosotros para presentarnos este nuevo libro. Hola, bienvenida, Ruth. Hola, qué gusto estar con ustedes, Lili y Marcelo. Gracias. Bueno, estamos muy contentos. Sos de las amigas que ha estado inclusive en las presentaciones presenciales desde antes de la pandemia, en algún paso por Buenos Aires que estuviste. Recordemos que Ruth, estás ahora en Michigan, que es por En donde estás. Michigan, En sí. Michigan, en tu casa, sí.
Sí, sí. pero ha venido más de una vez por otro a Buenos Aires. Sí, tenemos algún problema de sonido con tu Sí, sonido, me parece, Marcelo. Pero bueno, vamos a hablar hoy de este nuevo libro. Yo lo leí hace poquito y estoy muy encantada. Aquí lo tenemos, A través de los mares. Ya nos sugiere esa niña ahí asomada que algo va a pasar en el mar, en el océano. Exacto. Un libro sobre inmigración, por lo que se puede ver por la tapa tan preciosa con ese dibujo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué te inspiró a escribir este libro primero. Bueno, la inspiración fue la historia de mi abuela paterna, que era turca, sefardí, del pueblo de Silivri, muy cerca de Estambul. Y misteriosamente su familia, sus padres, la mandaron a Cuba, pero no sabemos exactamente por qué. Posiblemente era porque habían conseguido un matrimonio para ella en Cuba, un matrimonio contratado, podríamos decir. Y bueno, y cuando llegó a Cuba, esa persona se había casado ya con otra, otra mujer. ¡Oh! Bueno, es la historia que tenemos. Y entonces ella trajo una oud, el instrumento el oud, y cantaba canciones en ladino también, es también lo que nos contaban en la familia. Entonces cantaba sus canciones, tocaba el oud y tenía un tío en La Habana que le permitió vivir con él hasta que se casara. Entonces tocaba su oud y en algún momento pasó el hombre que iba a llegar a ser mi abuelo, el señor Isaac, y bueno, se enamoraron y se casaron y luego fueron a vivir a La Habana Vieja y tuvieron 4 hijos. Y según cuenta mi familia, estaba tan ocupada con los hijos y la familia y la casa que dejó de tocar el oud, dejó de cantar, pero el oud siempre estaba en la casa colgado de ¿cómo se dice? Un tornillito en la pared. Y Un entonces clavito. un clavito, esa es la palabra, un clavito, y ahí estaba el oud de mi abuela, pero dejó de tocarlo. Entonces, bueno, todo eso me inspiró la idea de por qué la mandaron a Cuba, cuál era la razón. Era una persona que cantaba canciones en ladino, y todo eso me pareció tan interesante, un poco melancólico, pero también Claro. interesante. Entonces quería tratar de imaginar Un poco la misterioso, ¿no? Bastante misterioso. tratar de, o sea, imaginar la vida de mi abuela un poco más joven de lo que era cuando llegó a Cuba, o sea, le di los 12 años, tiene 12 años en el libro, y entonces, bueno, empecé con esa idea y de ahí pude crear bueno, una ficción, ¿no? Sobre su Claro, es historia. una novela. Es una novela, entonces tengo Pero permiso. además tiene una característica, porque no es que les estamos, como se dice ahora, spoileando el libro, no les estamos contando la historia, porque el libro no transcurre por ahí, no es la historia exactamente de la abuela. Decidiste Claro. hacer otro modo de novela, Ujú. con otras características, y no hay un personaje. ¿Nos quieres contar un poco? Tenemos, me parece, alguna presentación para ver sobre Sí, eh, ah, esta característica tan especial que tiene el libro. La podemos contar porque está en las reseñas de todos los lugares donde aparece el libro. No es que les estamos contando la historia, lo van a tener que comprar para después saber de qué se trata exactamente, ¿eh? y ver, bueno, cómo se juntan las 4 historias. Entonces, bueno, aquí tienen la portada del libro en inglés y en español, están los 2 idiomas, que eso me alegra mucho. Lo escribí en inglés y otra persona hizo la traducción al español, pero repasé la traducción para que estuviera en mi voz. Y si pasamos a la próxima imagen, bueno, aquí pueden ver, por cierto, a mi abuela y mi abuelo, mi abuela Rebeca y mi abuelo Isaac. Yo creo que recién Qué buen mozo Isaac, ¿eh? sí, cómo no, y ella muy bonita, me parece Muy también. bonita, Los ella desde los ya. y esa flor tan bonita que tiene también en su vestido, me encanta, sí, esta foto. Y creo que se ve que ella era una persona intensa también, como profunda, se le ve en la mirada, tengo yo
esa sí. impresión. Entonces, bueno, todo eso, la imagen de ella y los recuerdos que tengo de ella, todo eso fue una inspiración para esta novela, pero ahora También para sobreponerse de ese viaje sola, un ese viaje viaje largo a lo desconocido, un lugar que se sí, suponía, y después lo que pasó, que no la esperaba el, el, el marido que, bueno, el que iba a ser su marido, sino que se encontró con esa sorpresa y cómo arreglarse con eso tan lejos de casa, ¿no? exacto, y Tiene que más haber tenido un carácter muy fuerte. en esa época ser una mujer sola, una mujer joven sola, debía haber sido muy, muy difícil y terrible para ella, me imaginé. Pero bueno, pero tenía su oud, tenía Lud y tenía sus canciones, entonces me imaginaba que ella se consolaba un poco con eso. Vamos a ver la próxima imagen. Entonces, en vez de escribir un libro solamente en la voz de la abuela como persona joven, ¿qué es lo que hice en mi novela anterior, Cartas de Cuba, que tiene que ver con la otra abuela? Porque la otra abuela era polaca, ashkenazí, hablaba yiddish, y esta era la abuela sefardí, que hablaba ladino, que era turca. Pero decidí Perdón, la otra abuela también vino sola. también, las dos se fueron Las solas dos. a Cuba. Qué historias paralelas. Eso es para otro libro, ¿eh? Son historias paralelas, de verdad que sí, tan interesante, y las dos también con mucha valentía. Entonces, en vez de escribir todo el libro en la voz o en la perspectiva de Reina, de que vamos a decir es la abuela Rebeca, decidí hacer algo más amplio, empezar en 1492 con la Benvenida, que es una niña también de 12 años, viviendo en esa época de la expulsión. Reina, que luego, bueno, y luego ya, o sea, brincamos del 1492 a 1923 y estamos en Turquía con Reina. Luego pasamos a Alegra, que también tiene 12 años, en 1961 en Cuba, y Alegra es la hija de Reina. Y luego pasamos de Alegra a Paloma, que Paloma es la hija de Alegra, la nieta de Reina, y Paloma está viviendo en Miami en el año 2003. Y entonces uno a lo mejor dice, pero ¿cómo se van a unir estas cuatro historias? Pero cuando ya llegas al final ves cómo se unen las cuatro, pero tienes que leer de principio a fin para ver cómo se conecta todo. Entonces, bueno, empezamos con Bienvenida y los nombres, por supuesto, son simbólicos. Ella es bienvenida, pero llega un momento que ya no es bienvenida en España, entonces le puse ese nombre, es bastante irónico. Y bueno, empezamos con 1492 en España. Y un poco como es un libro que lo pueden leer jóvenes y también personas de cualquier edad, pero quería especialmente para los jóvenes que pensaran en esa fecha de 1492, que lo asociamos con Colón, o sea, y el descubrimiento de las Américas, todo eso, pero en ese mismo año también tuvimos la rendición de Granada a principios de 1492 y entonces los reyes católicos, podemos ver la próxima imagen, pasan a ser dueños de la Alhambra en Granada, que eso es tan fascinante que se mantiene. Y en ese mismo año, y estando en Granada, los reyes católicos deciden promulgar el edicto de la expulsión de la comunidad judía. Entonces, tienen que decidir entre la conversión o el exilio, la comunidad judía, y bueno, y hay muchas divisiones en la comunidad. Hay muchos que deciden, no, me voy a convertir porque quiero quedarme en España y otros que deciden, nos vamos a ir. Y bueno, encontré esta crónica sobre la expulsión de los judíos que me pareció tan interesante, escrito por un sacerdote. Y entre las cosas que dice, que bueno, que siempre tenían la oportunidad de bautizarse, de convertirse, y algunos afligidos se convertían y quedaban, pero muy pocos, y los rabinos los alentaban y hacían cantar a las mujeres y mancebos y tañer panderos y adufes para alegrar la gente. Entonces, esta imagen de la expulsión, pero los que se iban, que estuvieran cantando mientras se iban, ¿verdad? Me parecía una imagen
tan fuerte. Y fue otra inspiración, la imagen de esta ida de España, esta salida de España, pero que cantaban, o sea, que estaban cantando mientras se iban de su país. Entonces, esto fue otra inspiración para mí. Y bueno, seguimos. Algo que encontré muy Sí, interesante es que en cada caso, porque no es un libro, no es una novela histórica en el sentido tradicional. ajá. Cada niña que forma un capítulo cuenta desde su perspectiva de niña la experiencia, por ejemplo, Benvenida, que cuenta y las preguntas que se hace, las cosas que no entiende, la familia que deja, y desde sus ojos de niña es que, y en sus conversaciones con la familia, con los padres, con los tíos, es que entendemos el dolor, todos conocemos lo que es la historia de la expulsión, pero está muy interesante eso de ver cómo desde adentro de una familia todo lo que se sucede, no Mm, solamente dejar la casa e irse, todos los que se quedan, en qué condiciones y los que se preguntan entre unos y otros y se aconsejan. Eso me pareció sumamente interesante, una visión diferente, ¿no? A sí. lo que estamos acostumbrados, que es el relato, de un relator que viene contando la historia, sino que acá son las niñas las que van contando, y eso me pareció precioso. Ay, gracias, Lili. Me encanta todo lo que has dicho y es muy cierto, porque en la historia, o sea, de todo lo que pude investigar, hay muy poca información sobre los jóvenes y qué pensaban y cómo fue esta experiencia para ellos. Y eso es lo que yo quería imaginar. Bueno, ¿cómo sería ser una niña de 12 años en 1492 y ver que tu propia familia estaba dividida? Porque eso es parte del capítulo de Bienvenida, que tiene una prima más pequeñita que ella, Miriam, y la familia de Miriam ha decidido quedarse, pero la niña Miriam no entiende exactamente por qué se marchan, por qué se va su prima Bienvenida, y Bienvenida le trata de explicar todo esto. Entonces quería verlo desde este punto de vista muy personal, muy íntimo, y bueno, lo interesante de Bienvenida es que ella sabe leer y escribir, que no era muy común No era común. esa época, pero ella le ha enseñado su mamá, entonces puede escribir, puede leer y además escribe poesía. Y entonces, antes de irse de Toledo, ella deja una escritura, ¿no? En un papel y lo deja en las grietas del muro que rodea la casa de su familia. No sabe exactamente lo que va a pasar con eso, pero quiere dejar sus palabras en Toledo. Entonces por ahí empieza, o sea, el hilo que va a conectar a las cuatro Seguro, niñas. también encontré que es una cosa interesante la perspectiva de contar, porque has tenido que hacer una investigación histórica en cada uno de los capítulos para situar a las niñas y el entorno histórico que acontece en esas familias. Entonces, pero no está contado desde otra perspectiva, nada más que desde la perspectiva de la niña. Y entonces uno va está tan bien entretejido en la situación de las familias que uno, sabiendo un poco de la historia de los diferentes momentos, puede entender el hecho histórico que provoca algunas de las situaciones. Sí, eso era un poco la idea. Me alegro que ha funcionado. Esa era un poco la idea, o sea, verlo siempre de la perspectiva de la niña, de la mente de la niña, las emociones de cada niña. Y luego ya al final del libro, o sea, vemos a Reina de 12 años, pero luego la vemos cuando es mamá y luego la vemos cuando es abuela. Aquí tenemos a Reina en 1923 y bueno, el Oud, ahí tenemos la imagen del Oud, está muy asociado con la historia de Reina. Vamos a pasar a ver algunas de las imágenes. Entonces, como todos saben, es la época de la independencia de Turquía en 1923. Y bueno, y hay mucha esperanza, ¿no? De mejor libertad, mejores condiciones, especialmente para las mujeres. Pero también hay mucho miedo, mucho temor en la comunidad sefardí, que van a perder su idioma, que van a perder el español, el ladino,
porque van a tener que hablar turcos, les van a forzar a hablar turco a todo el mundo. Entonces es un tema del que se habla en el capítulo de Reina y vamos a seguir. Y lo interesante de Reina es que ella toca el oud, su mamá le ha enseñado y le ha prestado su oud y eso parece que era bastante común en esa época, que las jóvenes, las niñas, las mujeres jóvenes tocaban el oud, era común en esa época, entonces por eso a lo mejor mi abuela también aprendió en esos años. Pero el oud es algo que ella adora y adora la música, pero la música y la canción, una canción en particular, la mete en muchos problemas con su papá. Vamos a ver la otra imagen porque él le ha dicho, va a haber una fiesta para celebrar la independencia de Turquía y bueno, ella quiere ir, por supuesto, pero el papá no quiere que salga por la noche, no quiere que esté mucho en la calle porque ya tiene 12 años y debe portarse más como una pequeña mujer, una mujercita. Pero ella no le hace caso, va a esta fiesta, va con un amigo, un vecino musulmán que se llama Sadiq, van los dos y bueno, no para no contarles demasiado, pero resulta que, que en la fiesta hay solo varones, solo muchachos y bueno, y Reina es la única niña, pero de todas formas decide cantar y tocar una canción en el oud. Me ha encantado tu versión, tan bonita. Sí. Sí, es una versión mía porque en mi casa también se cantaba. Mi abuela no tocaba el oud, tocaba el oud mi abuelo, pero mi abuela tocaba el pandero y Mm, cantaban mucho, mucho esta canción. Y fue la canción que grabé en mi primer disco. qué interesante, qué lindo, qué lindo, no, me encanta. Bueno, esta canción, como sabes, tiene un papel importante en la novela, o sea, Reina la canta, luego la canta, bueno, la escucha Alegra la hija, luego la canta la nieta, Paloma, y tiene mucho que ver con todo el tema de la búsqueda de la libertad de cada niña en su época, buscando su libertad, buscando su independencia de pensamiento, de deseo, de todo. Entonces, en cada generación tiene otro significado esta canción, pero sigue siendo muy importante. Seguro, lo que también une a estas niñas es que tienen como unas características diferentes a lo mejor a otras niñas, ¿no? Tienen un pensamiento de la libertad o de la mujer que está a veces un poco demasiado adelantado para la época en la que viven. Sí, yo creo que lo has dicho muy bien. Eso es muy, muy cierto. Con Bienvenida, claro, porque está leyendo, escribiendo poesía. Es increíble, está muy adelantada. Recién en los últimos tiempos hemos conocido, porque siempre se cuenta que en aquellas épocas las mujeres no tenían acceso a la educación y que algunas privilegiadas, los hermanos mayores o los padres, a lo mejor padres que no tenían hijos varones, Ujú. ilustraban un poco a las niñas como para sacarse esa ansiedad de la continuidad, ¿no? Pero hemos descubierto que hay cada vez más, nos llegan más escritos de mujeres, especialmente judías, que es lo que, el tema en el que yo me centro, ¿no? Pero de la península hay poesías y escritos hechos por mujeres que hasta ahora parecía que no había, que no existían, Exacto, ¿no? sí, y en este caso trato de demostrar de que sí hay, que sí hay ese deseo de leer, de expresarse, de escribir, o de cantar, porque Y Reina tal vez que no solamente las que llegan a nuestros días, sino que había una cantidad de mujeres que no haciéndolo público, escribían sí. dentro del hogar para ellas mismas o para sus hermanas y su madre. Exacto, o a través del canto, a través de manteniendo estas canciones, preservando estas canciones que las cantaban las abuelas y luego las madres y luego las hijas, porque en el caso, en este libro, Reina realmente no es un personaje que escribe, pero ella es un personaje que canta.
y se expresa a través del canto, como que cada Ah, una tiene otra manera de expresarse, pero se une de alguna forma a la cultura sefardí, cada una de otra forma. Si quieres pasamos a ver la próxima niña, Alegra. Ahora ella vive en Cuba, en 1961, la revolución ha empezado en el 59 y el 61 es un año muy interesante porque es el año de la campaña de la alfabetización en Cuba. Y lo que me ha parecido muy interesante en mi investigación es que participaron muchas niñas y jóvenes, o sea, de 10 años, de 11 años, de 12 años, ah, participaron y fue muy interesante. Muchas eran de La Habana y se iban a pueblos en el campo. Donde había muy pocas escuelas y entonces no había muy poca gente que podía leer y escribir. Y tuvieron esta idea, ¿no? De que vamos a mandar a todos estos jóvenes de la ciudad de La Habana y de otras ciudades al campo, primero para que conozcan, o sea, a gente del campo, que en esa época no había mucha relación entre ciudad y campo, pero también para enseñarles a escribir y leer. Y bueno, y esta personaje, esta protagonista Alegra, tiene mucho deseo de participar en esta campaña y el papá no le hubiera dado permiso de participar, pero su mamá enseguida le dice que sí, porque quiere que tenga la libertad que ella no tuvo. Entonces participa esta niña Alegra y bueno, y está muy entusiasmada, pero a la misma vez va viendo cosas que no le parecen muy bien, que está empezando a dudar, por ejemplo, que están usando este manual que está muy politizado, ¿no? Que la F es Fidel, entonces está viendo un poco el sistema autoritario que le están poco a poco imponiendo y la B de Victoria, o sea, se está dando cuenta poco a poco y luego tiene un intercambio con la señora, vamos a ver la próxima imagen, con Gloria, que es la señora que le está enseñando Alegra a leer a Gloria y su esposo. Y Gloria está hablando de cómo, bueno, a lo mejor ya las religiones no nos van a dividir tanto, y la llama maestra a esta niña de 12 años de una forma muy respetuosa, pero Alegra empieza a tener dudas, o sea, porque dice, bueno, tendremos que poner una foto de Fidel en nuestra casa, no porque queramos, sino porque es lo que se espera de nosotros. Tendré que dejar de usar mi estrella judía. Entonces empieza a pensar sobre las posibles consecuencias, ¿no? De este nuevo sistema ideológico. Y claro, luego, primero le entusiasmaba mucho ir a enseñar como niña. Le entusiasmaba la idea de ser útil en ese aspecto, eh, y, pero luego se va dando cuenta que hay como un adoctrinamiento, no es solamente ir a enseñar por la buena acción de enseñar, sino que con esta enseñanza llevaba una idea política detrás. exacto, exacto. Eso es lo que ella va viendo, ¿no? Poco a poco, pero a la misma vez ella quiere tanto, o sea, ayudar y ser útil y adora Cuba. Vamos a ver la próxima imagen y un detalle que pude incluir en el capítulo de Alegra, porque ella se llama Alegra y trata de ser alegre. Ella conoce un zunzuncito, o sea, llega a ver un zunzuncito en el campo de Cuba, que es un poco un sueño ver este pequeño colibrí que solamente existe en Cuba. Entonces ahí como que vuelve su amor por este país, pero por mucho amor que le tenga al país, empieza a ver que la situación política no es buena para ella y su familia, y sus padres empiezan a tener problemas con el gobierno y al fin a ella la sacan a través de la operación Pedro Pan, por la cual salieron muchos jóvenes a los principios de los 60, salieron como 15,000 jóvenes y la mayoría eran católicos, pero sí hubo unos cuantos niños judíos también que salieron por esta forma y luego ya después salieron los padres, los que pudieron salir después y Eso te conseguir. iba a decir, se iban los niños solos, absolutamente Iban solos, los de todas las edades. absolutamente solos, luego a lo mejor, los ponían a vivir con alguna familia, los adoptaba alguna familia o iban o sea, varios lugares, a escuelas, ¿cómo se dice? Orfanatos, sí. Orfanatos también.
Fue un momento muy, muy duro porque a los niños no había que darles visas, parece en esa época les daban como la Claro. entrada libre, pero los padres tenían que conseguir las visas y era un proceso que tardaba mucho tiempo. Y casi siempre se reunían, pero hubo muchos casos también de niños que nunca se reunieron con los padres no Ah, pudieron salir de Cuba, entonces también fue un momento bastante trágico. Y por cierto, sale alegra de esta forma y está esperando. El capítulo termina con ella esperando y desesperada, esperando que lleguen los padres también padre. a Miami. Entonces, de ahí, si quieres, vamos ahora a ver a Paloma. Entonces, bueno, Paloma es la hija de Alegra, la nieta de Reina, está en Miami, viviendo en Miami en el año 2003. Y bueno, y ha pasado algo importante en ese año. Vamos a ver, ha muerto Celia Ah, Cruz, la reina de la salsa. Es algo que recuerdo mucho porque le teníamos mucho cariño a Celia Cruz y su música. Y bueno, fue una persona muy interesante, un artista muy interesante porque siempre cantó en español, aunque vivió en Estados Unidos por, vamos a decir, 50 años o más, nunca dejó de cantar en español y de mantener su cariño por Cuba, aunque no la dejaron regresar a Cuba porque habló mal del gobierno de Fidel Castro. Entonces, bueno, hubo una gran ceremonia recordando a Celia Cruz en la Torre de la Libertad en Miami y el capítulo de Paloma empieza durante este momento. El papá de Paloma es afrocubano y le está hablando, vamos a ver la próxima imagen, le está hablando, ups, creo que se perdió una, vamos para atrás otra vez, no, a lo mejor se perdió. Em, bueno, ella está hablando con su papá y él está contando que él tenía discos de Celia Cruz en Cuba que no se permitían, pero bueno, él escuchaba mucho esta música. Y bueno, y ya de ahí la familia decide ir de viaje en vacaciones a España. Y deciden ir a Toledo porque Reina recuerda que su apellido era toledano. Entonces dicen, bueno, a lo mejor tenemos alguna conexión con Toledo, vamos a ir a Toledo. Entonces la familia, el papá, la mamá y Reina van al Museo Sefardí en Toledo, un museo muy importante, muchos de nosotros lo conocemos y tiene símbolos judíos, ¿no? En la fachada, la menora, el árbol de la vida, el shofar, etcétera. Y vemos en la próxima imagen que son símbolos que han tomado de esta pileta trilingüe que se encontró en España, que es muy antigua y tiene estos símbolos hebreos o judíos. Y el museo está en esta gran sinagoga del siglo XIV. Entonces era una sinagoga, pero ahora es un museo donde están estas memorias, ¿no? Sefarditas están conservadas en este museo. Entonces es una experiencia muy conmovedora para la familia esta de Paloma cuando están en el museo y bueno, pasan varias cosas que no las voy a contar para que lo puedan no. leer, todo lo que pasa en el museo. Pero bueno, vamos a darle un detalle a lo mejor entre varias cosas que esto no pasa en el museo, pero fuera del No, museo está el delicioso sabor de los mazapanes de almendra, de los que hablo al principio en el capítulo sobre Bienvenida y todavía lo siguen preparando, confeccionando en Toledo. Y bueno, y hay aquí un último texto que es más o menos por donde termina el libro. Bueno, aquí vamos a compartir un detalle del libro, que este texto, ¿no? Este papel que dejó Bienvenida ahí en el muro de su casa se encuentra en Toledo y no saben exactamente de quién es, no saben todos los detalles, pero todo esto le impresiona mucho a Paloma.
Y bueno, dice, voy a leer el texto, mientras contemplo el enorme cielo cubierto de nubes irregulares y tantas estrellas brillantes, pienso en los antepasados que me precedieron. Cuando miraban estas mismas estrellas, desearon algunas de las mismas cosas que yo deseo ahora: libertad, un hogar donde seamos bienvenidos y donde también podamos darle la bienvenida a otros. Camino hasta el borde del patio y toco el frío muro de piedra. Me imagino la chica que vivió ahí hace tantos siglos, una niña que escribió en un pergamino y decidió esconder su mensaje en lo profundo de una de las grietas de la pared, con la esperanza de que lo encontraran y de que significara algo para alguien como yo. Y así fue. Y esa es Paloma. Hermoso, 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 realmente. Gracias. Ahora, parte de lo que cuentas es la imaginación sobre lo que pudo haber traído a tu abuela hasta Cuba. Ujú, Y parte de también es un poco tu camino de Cuba a Miami. ujú. ¿Alguna de las niñas tiene características en las cuales te puedas identificar? ¿Te ves reflejada en algunas de ellas? ¿Has puesto algunas vivencias propias en las niñas? Todas las niñas tienen alguna vivencia propia, las 4, pero no voy a decir. No, No voy hay a que decir. leerlo. Eso es lo bonito de la ficción, que puedes mantener tus secretos. Puedes compartir y a la misma vez mantener secretos, pero creo que en cada niña hay algo, o sea, en Bienvenida puedo compartir de que me gusta mucho la poesía y también escribo poesía, entonces, bueno, quería que estuviera ella como poeta. En Reina también tengo, bueno, creo que hay un vínculo emocional muy fuerte con Reina, además como quería que fuera un poco basada en mi abuela. En Alegra, yo era muy joven, muy pequeñita para participar en la campaña de alfabetización, pero creo que si hubiera sido mayor, a lo mejor lo hubiera hecho, me hubiera gustado participar, creo que hubiera sido muy idealista en esa época, si lo hubiera vivido, pero nosotros cuando nos fuimos yo tenía 4 años, así que no pude participar, pero a lo mejor si hubiera tenido 11 años hubiera participado. Entonces tenía un poco de curiosidad, ¿no? De ver esa experiencia desde dentro. Y bueno, y Paloma también creo que tiene mucho que ver conmigo. Ella es la persona que quiere unir a toda la familia, quiere conservar las memorias, o sea, creo que también tengo mucho en común, con Paloma. Así que con cada una tengo algo en común. Un precioso, precioso libro, vale la pena leerlo porque creo que los que no tienen historias de inmigrantes en sus familias van a conocer todas esos sentimientos que causa dejar el hogar, la ciudad, el país, para tener que ir a otro lugar, no por gusto, no por placer, sino porque alguna razón nos lleva a otro lado. Y los que tenemos historias de inmigrantes en nuestras familias también podemos pensar en el momento en que ellos tuvieron que tomar esa decisión o en la que fueron enviados, como en el caso de alguna de las niñas, sin tomar la decisión propia. Pero es muy, muy conmovedor en todos estos aspectos. Y una pregunta ya más como escritora. ¿Planificas, pensás, has pensado toda la historia completa desde el comienzo y luego te has puesto a trabajar en la computadora? Porque ya no puedo decir en el papel. O empiezas y te vas dejando llevar a ver qué viene cada día ante la hoja vacía. Bueno, un poco creo que el segundo, creo que me voy dejando. Tengo algunas ideas siempre para empezar. Por ejemplo, con este libro sabía que iban a ser 4 protagonistas. No sé por qué se me ocurrió la idea, estaba pensando en mi abuela, pero no quería escribir algo que fuera demasiado parecido al libro anterior de la abuela materna. Entonces quería otro tema, pero me interesaba mucho ver, la realidad sefardí de un punto de vista de historia larga, ¿no? O sea, de ver
500 años de esta historia, no solamente 100 años, vamos a decir. Y entonces tuve bueno, creo que por cierto que lo escribí en papel y empecé con esta idea de las 4 niñas. Los nombres cambiaron un poco, pero eran 4 niñas en 4 épocas y tenía la idea de cuáles iban a ser las épocas. Todo eso lo tenía pensado, pero más de eso no. O sea, ya después me puse a escribir y el capítulo de bienvenida, de cierta manera, fue el más fácil de escribir, aunque es o sea, de hace tantos años, pero a lo mejor había leído mucho sobre esa época, me interesaba mucho, 1492 y lo que pasó en ese momento, y había estado varias veces en Toledo, entonces como que todo eso se fue de alguna manera uniendo en mi imaginación. Y ya terminando ese capítulo, como que el siguiente no fue tan difícil de escribir, pero también no sabía lo que iba a pasar. No sabía exactamente qué le iba a pasar a Reina, no sabía que el papá la iba a castigar de esa forma y le iba a mandar a Cuba. O sea, sabía que tenía que llegar a Cuba. O sea, que la historia de Claro. Reina iba a empezar en Turquía y terminar en Cuba. Pero cómo exactamente iba a llegar, no estaba segura cuando empecé a escribir. Eso sí, realmente me dejé llevar con las palabras. Y Alegra también, o sea, creo que desde muy principio sabía que ella iba a querer ir a la campaña de alfabetización. Entonces tenía la idea, pero no sabía cómo lo iba a escribir, o sea, cómo iba a llegar de punto A punto B, no estaba segura. Tenía que sentarme cada día y ver, bueno, ahora qué le va a pasar y ahora dónde vamos y ahora qué piensa. Y así poco a poco irlo escribiendo y creo que la más difícil realmente desde mi punto de vista de realizar más fuertemente fue Paloma. A Paloma la cambié varias veces de emoción, de todo. Fue un poco más difícil, aunque es la más contemporánea. Claro. Tuve más dificultad con ella porque era la que tenía que unir a los 4 capítulos, las 4 historias. Y entonces esa fue la más difícil y ver cómo iba a terminar esta historia, cómo iba a unir este rompecabezas de historias. Entonces Paloma era muy importante. Al principio la llamé Luna y después decidí que no, que su nombre no era Luna, su nombre era Paloma. Ella es la que vuela, la que une estas historias. Precioso, verdaderamente. Sí. Y no es la primera vez que usas, ya hablamos al principio que hay otro libro tuyo que es la historia de la llegada a Cuba de tu abuela materna, que Ujú. también recomendamos, que se llama Cartas de Cuba. Cartas de Cuba, a ver si lo tengo por aquí para enseñarles. Y, Sí, aquí lo y tengo. tienes libros bueno, sí, a Versión, ver. la versión en Eh, inglés. Se llama Cartas de Cuba. Tiene también sí, Cartas de Cuba. una portada del mismo artista, por cierto, que hizo un trabajo muy lindo. Sí, preciosas las interpretaciones que hace el dibujante para el artista son cuadros prácticamente. Son cuadros, de verdad que sí. Sí, sí, sí. Y otras historias de la familia, o sea, ¿la familia tiene miedo de contarte algo ahora? Han tenido miedo ya por muchos años, así que no es nada nuevo. Ahí Por eso estoy escribiendo ficción, porque cuando escribía memorias, a veces no les gustaba. Cuando escribía no Mm, ficción, no les gustaba tanto, pero la ficción, o sea, puedo mezclar la realidad o la verdad con cosas inventadas y nadie sabe claro. cuál es la verdad. Hay otros libros, algún trabajo interesante que has hecho para niños. Sí, sí, me ha interesado. Empecé con ese libro, Mi buena mala suerte, que también, bueno, lo tengo por aquí, tengo la versión en inglés, que se llama Mi buena mala suerte. Y empecé con este libro, porque este es el autobiográfico, o sea, empecé por aquí, Mi buena mala suerte, después Cartas de Cuba y ahora A través de los mares.
Y Mi buena mala suerte está basado sobre mi vida, una niña migrante, pero que llega a Nueva York, ¿no? Bueno, y sufre una fractura de su pierna en un accidente y tiene que estar en cama casi por un año, la tiene que cuidar su mamá y bueno, sufre mucho por esa condición, pero durante ese año tan terrible empieza a leer muchos libros y empieza a interesarse en el arte y de cierta manera ve que aunque no es una dicha estar en cama un año, tampoco no ha sido tan terrible porque le ha ayudado a crecer, ¿no? Como persona. Así que Claro. empezó por ahí, se me hizo muy natural la voz de una niña de 10 años, creo que porque viví esa experiencia de una forma muy fuerte, nunca se me olvidó. Bueno, pude escribir sobre esa perspectiva y desde entonces ahora estoy escribiendo varios libros para niños. Me encanta presentarlos, presentarle los libros a los niños. Ahora estuve bueno, una zona de Chicago y le presenté el libro nuevo a 550 niños. Un auditorio con 550 niños, niños y niñas, y digo, cómo yo les voy a presentar este libro a todos estos jóvenes? Pero bueno, me escucharon y incluso les canté la canción En la mar hay una torre, que bueno que tú cantaste. La canté yo lo mejor que pude, no, claro, no muy bien. Y la canté y después les pedí que ellos la cantaran conmigo. Entonces la cantaron conmigo los 550 niños y niñas. Preciosa Es una actividad, experiencia muy bonita, de verdad, me encanta. Bueno, yo me seguro. metí porque justo iba a preguntarte por esto de mi buena mala suerte, pero me ganaste de mano. Pero te quería preguntar de esto que me comentaste, que de los 500 y pico de niños, ¿judíos los niños o inmigrantes o qué perfil tenían esos niños? Una mezcla, es una escuela pública y, bueno, había niños judíos, pero niños de otras religiones, y otras culturas, y estaban muy interesados porque al final de la presentación se me acercaron, no quiero exagerar, pero creo que 50 niños y niñas, y bueno, querían que les firmara un papel, me querían hacer más preguntas. Qué bueno. Que les contara qué más voy a escribir y bueno, o sea, estaban muy entusiasmados. Así que eso me dio mucha alegría porque a veces digo, bueno, es un libro de tema judío, a lo mejor no le va a interesar a los jóvenes que no sean judíos, pero no lo vieron de esa forma. Creo que porque es un libro que tiene mucha aventura. Y también, aunque las protagonistas son niñas, a los niños también les interesa. Creo que es una edad, no sé, que están como muy abiertos a todas las posibilidades y les ha interesado igual a los niños que a las niñas. Creo que porque de cierta manera son aventuras, que cada protagonista pasa por una aventura, una experiencia muy fuerte en tiempos de cambio y de transformación y de revolución. Y el libro además tiene protagonistas que son niños, que son varones también. Así que bueno, creo que hay algo para todo el mundo. Está muy bien. Eh, yo ya veo que hay gente entusiasmada, entonces es el momento de mostrarles dónde se puede adquirir el libro, que el libro se puede adquirir en Amazon, por supuesto, o también en Penguin, Random House, esto es para los que están en Estados Unidos o en todo el mundo. Sabemos que Amazon pueden comprar en cualquier lugar, pero también está disponible en la Casa del Libro en España, está disponible en Feltrinelli, que esto es en Italia, también en Chile, en Busca Libre pareciera que también está, así que por supuesto siempre Amazon es la forma más sencilla y está tanto en tapa blanda como en Kindle, así que los que quieran ahí está totalmente disponible. Claro, estamos presentando la versión en español. El libro tiene una versión de poco antes, que es en inglés, así que a los que nos acompañan y les es más fácil leer en inglés, también lo tienen en esa lengua. Sí, Y tengan cuidado al comprarlo, no sea cosa que compren el que no quieren. Si quieren castellano, compren inglés, presten atención que siempre está escrito eso. Por ejemplo, acá dice edición en español, ¿no? Acá lo dice bueno, y la tapa también dice en español, A través de los por mares. supuesto, Precioso, por supuesto.
Precioso el título. Me encanta este título, de verdad, que luché mucho porque tenía varios títulos, tenía como 15 posibles títulos y Guay. al fin decidimos en este título, pero también quería decirles que en inglés también hay una grabación por Audible, hay una grabación también si lo quieren escuchar. Y quedó muy bonito porque son 4 actrices, entonces cada una es otra protagonista. ¿Está Y el libro entero grabado para los no videntes, como para no videntes también? ¿O sí, para para...? cualquiera que prefiere escuchar a leer, lo pueden Ah, escuchar. qué buena idea. Y quedó muy bonito, las 4 actrices, o sea, cada una con su voz especial, ¿no? De cada protagonista. Y yo Ajá. leí la nota de autora, porque hay una nota de autora al final, y esa parte la leí yo, pero esto es en la versión en inglés. Vamos a ver si logramos que se pueda grabar en español también, porque creo que sería muy bonito. Muy bonito. Muy bien. Tenemos comentarios Sí, y sí, sí, preguntas, ya ya vi por ahí algunas. hay cosas lindas que están diciendo. Bueno, está José desde temprano, que es quien estuvo el jueves pasado con nosotros, hablándonos de Geosefarad, Ah, que es un enamorado de los mares. Entonces yo me imagino que ve el título nada más y se tira enseguida de cabeza a esto, porque es un investigador de las rutas marítimas sefaradíes. Dice que nos interesa ampliar nuestras referencias, todos estamos conectados por los mares. Es medianoche en Valencia, la del Cid. Bernard Miller, como siempre, nos saluda desde Londres. Su nombre que los jueves siempre se acuesta tarde. No sé los otros días, pero los jueves siempre. Adrián, que siempre nos saluda también desde Colombia, con saludos cordiales y fraternales. Bueno, Enrique Moses se pasó a miembro destacado. Lili, ¿querés seguir con Daniel Cavazos? Claro, Daniel Cavazos dice, listos para escuchar la charla de Ruth Bear, saludos desde Monterrey, estaba desde antes de que empecemos entonces. Adrián nos dice, en la foto de la portada del libro, la joven porta el UD en la mano izquierda. Sí, no lo había notado. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, Abajo. claro, exacto. qué Sí, sí. bien. Bien, bravo, Adrián. Espera que me perdí, estamos acá. Adrián dice, muy original. Lucien Beraja, linda presentación, Ruth. Un abrazo a todos de San Pablo, Brasil. Betty, saludos desde México. Santi Castilla, qué música más bonita, muchas gracias. Estar rodeado de artistas es un privilegio a través de los mares. Enrique Mose, muchas gracias, muy lindo video. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Y Adrián dice, felicitaciones por el libro, se notan que son historias muy hermosas, lo compraré y leeré. Muchas gracias y muchos éxitos. Yes. Matilde de Ferrari, Matilde Mazaltó, claro, desde Nueva York, gozando de la charla de Ruth Beard. Bernard Miller dice, tengo ganas de leer el libro. Me encanta el concepto de las 4 chicas separadas por el tiempo, pero unidas por sus experiencias. Me recuerda un poco las novelas sefarditas de Richard Simler. Bernard nos dice, y todas las historias que ha citado son tan interesantes y llenas de información. Felicidades por una obra magnífica. Adrián que dice, cada ficción tiene algo de verdad. No recuerdo de quién es la frase. No, pero seguramente tu analista, si es que los tiene, debe tener mucho para hacer agarrando el libro. A raíz de uno de los comentarios, quiero decir que pueden escuchar más música sefaradí en el canal de Sefarad en Spotify. Y también yo tengo un canal personal, Liliana Benveniste, en Spotify. Está esta canción entera y muchas otras más que tenemos publicadas. Lalo Tregar dice, felicitaciones a Ruth Bear por darle vida a estas historias de familias sefaradíes que cruzaron el Atlántico y se enfrentaron a grandes dificultades. A todas ellas se agrega su compleja asimilación. Qué lindo. Santi Castilla dice, sería bonito que escribieras alguna historia sobre los Béjar y Hervás, donde son judíos los más, según el dicho.
porque ahí está también tus orígenes españoles y es una zona muy bella. Sí, cómo no. He estado en Béjar, cómo no, hierbas, sí. Adrián que dice muchas gracias a todas y a todos, una exposición maravillosa y muy dulce, caminos de leche y miel y Shabbat Shalom. Matilde de Ferrari pregunta dónde se consigue el libro grabado. Bueno, se puede conseguir en Amazon, en inglés, y luego en Audible, y varios otros lugares, tengo entendido. Pero creo que lo más fácil es en Amazon, se consigue. Jay Kogenak dice saludos de Boynton Beach, Florida, a la hija de mis amigas Alberto y Rebeca de Queens, New York. Les mandamos un abrazo a Jake, un gran amigo de Boynton Beach. Mario Crema, qué lindo tema, aprender de historia a través de las niñas. Mario está en Buenos Aires, claro. Qué lindo. Alberto Max, qué orgullosos estamos de nuestra querida Ruti, de mami y papi, y Liliana, eres una mujer, unas super caminos desde, super, no entendí, desde New York. Gracias. Cariños debe ser cariños, seguro. Sí, gracias. Cariños, sí. Cariños. Ahora entendí, estaba un poco entreverada. Precioso, Ruth, me encantó la presentación, me gustó mucho leer el libro y estoy segura que a todos nuestros oyentes y los que están aquí, los que verán el video después y los que tomen contacto con el libro van a sentir el placer de leer, verdaderamente. Muchas gracias. Por lo único que lamento tus libros, Ruth, es porque dejaste de hacer cine. Bueno, a lo mejor vuelvo un día a hacer otro. Bueno, eso me gusta, les recuerdo. Perdón, pero el libro A través de los mares me parece que es ideal para hacer una película, ¿eh? Sí, a lo mejor. Recuerdo que Ruth tiene una hermosa película que habla de toda su infancia, bueno, de todos los judíos de Cuba, que se llama Dios querida, que es una película imperdible. Nosotros la hemos proyectado, no sé, creo que ya está en YouTube para ver, me parece. Están en Vimeo. En Vimeo, sí, está disponible. Y si alguno quiere verla, en todo caso, nos avisa y con un guiño se la hacemos ver, claro que sí. Claro que sí, me encantaría que lo vieran todos los que quieran. ¿En qué año fue esa película? Fue del año 2001, creo que ya tiene unos ya hace más de 20 años. Qué bárbaro. Wow. Sí, se puso en Cuba, en el Festival de Cine en Cuba, y luego se puso en el Festival de Cine en Miami, así que lo vieron las dos comunidades, y luego se ha visto en muchos festivales y muchos lugares y muchas universidades también. También estuvo A través de los mares, entonces. También. Bueno, nos vamos despidiendo. Preciosa la presentación, me encantó el libro. Segura que a todos les va a pasar lo mismo. Gracias Lili, fue tan bonito poder dialogar contigo. Gracias Marcelo, estoy muy agradecida con ustedes y Raíces de Sefarad, gracias. Al contrario, es tu casa virtual. Nuestra casa, la física, también es tu casa, pero la de Sefarad, la virtual también, para nosotros es un lujo, un honor, un gusto, un placer. Aprovechamos también para decirles a todos los que están aquí que si quieren ver de nuevo la entrevista, porque quieren ver una parte, quieren compartirla con otros, pueden entrar en nuestro canal de YouTube, sefarad.com, youtube.com/sefarad, y van a tener esta entrevista preciosa que hemos tenido con Ruth. Así es. Gracias. Bueno, nos vamos, Lili. ¡Vamos! Gracias a todo el mundo. Gracias. No vamos a tener el próximo domingo nuestra actividad Encontros de Al-Had en ladino, en judío español, porque es el día de conmemoración de Yom HaShoah. Pero sí vamos a volver el próximo jueves, también con la presentación de un libro, Estudios sobre los judíos de Italia y de España. Esto también es en vivo, con nuestro invitado que será el doctor Adolfo Kuniski, el autor del libro, abogado y escritor, como dijo Marcelo, de Córdoba, pero no de España, sino de Argentina. Pareciera que nosotros vendemos libros, pero no es así. El libro es la excusa para encontrarnos con esta gente que dedica tanto tiempo a investigar, a escribir, a novelar, y para nosotros es un gran placer usar esta excusa de los libros para tenerlos con nosotros.
Nos vamos. Nos vamos. Nos encontramos entonces el próximo jueves, seguramente, porque no hay domingo. Recuerden que en sefarad.com está toda la agenda con todo lo que va a haber en los próximos días. Y no se olviden de poner el me gusta si es que les gusta. Chao. Adiós.